¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a la edición de este viernes de Plató Abierto. Hoy vamos a hablar de literatura histórica. Tenemos dos novelas muy buenas de las que vamos a hablar con sus respectivos autores, con Santiago Poste y yo, con su última novela, este libro de aquí, Roma soy yo, última novela hasta ahora, pero la primera de 6 que tiene previsto dedicar a la figura más conocida, sin duda alguna, del Imperio Romano, como era Cayo Julio César, y la segunda es esta de Javier Arandes, Los Guardianes del Prado, que nos, es un poquito más en nuestros tiempos actuales. Hablamos de la guerra civil, el trabajo, la misión de unos cuantos valientes por salvar los tesoros del Museo del Prado de las guerras fascistas. Por el medio hablaremos de una exposición, la última, la que se acaba de inaugurar en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, El Marco, una obra, A Sete Sanelas, así se llama la exposición, de Idoia Montón. Lo primero, estos dos libros, decíamos, Santiago Posteguillo, Roma soy yo, hemos charlado con él en el puerto y esto era lo que nos contaba. Bueno, pues lo prometido es deuda, estamos aquí con Santiago Posteguillo, que nos viene a presentar la primera de muchas novelas dedicadas a la figura de Julio César, el personaje central de la historia de Roma, entiendo. El personaje central de Roma, y yo creo que por extensión casi central en el desarrollo de la civilización occidental. Y sí, Roma soy yo es el arranque de esta serie, que también a su vez es una novela autoconclusiva, pero es la juventud de Julio César. Bueno, ¿por qué ahora ha llegado el momento de abordar esta figura inmensa como la que es Julio César? ¿No te atrevías hasta el momento? ¿No veías llegado el momento? ¿Estamos en el punto exacto en el que hay que por fin ya abordar a este personaje? Es el momento en el que yo me siento con la energía y el conocimiento adecuado para abordarlo como a mí me gusta hacer, ¿no? Lo que he escrito antes, Escipión, me explica cómo llegamos a César. Escipión derrota a Aníbal, Roma se queda con el Mediterráneo, se hace muy rica, pero la riqueza no se reparte. Surgen dos facciones, los populares que quieren repartir con el pueblo y los oligarcas de los optimates senadores que quieren quedárselo todo, ¿no? En la facción de los que quieren el reparto con el pueblo está César, ¿no? Entonces, Escipión me ha explicado de dónde viene César y dónde está situado, con el pueblo. Y luego cuando escribía de Trajano o de Julia Domna me daba cuenta que estos personajes ya miran siempre a César para ver cómo gobernar, ¿no? Entonces, todo esto que he escrito antes me ha situado bien para poder ir ahora al centro y escribir sobre Julio César. Bueno, decía yo que este es el comienzo de una larga serie. Tú has dicho en alguna ocasión que nunca escribirías una trilogía de Julio César. Supongo que la gente entendíamos que harías un libro. No. Es que vas a hacer 6 libros. Exacto. No una trilogía, sino, digamos, el doble. 6 libros, eso da para contar mucho. O sea, hay que contar toda la vida de Julio César. El común de los mortales conocemos su ascenso al poder, obviamente, pero entiendo que hay que abordar desde el principio. De hecho, este primer libro, Roma soy yo, narra su juventud, que es quizá la parte más desconocida de él. Es la parte más desconocida y he buscado un arranque que fuera muy original. La gente suele desconocer que Julio César de joven fue abogado, algo muy frecuente en los jóvenes patricios romanos, porque en los juicios que eran públicos y podía asistir toda la gente que quisiera al juicio, un joven patricio romano se podía dar a conocer en su oratoria y en sus ideales. Y aquí César se enfrenta, año 77 a.C., contra un senador acusado por corrupción generalizada. Yo estoy hablando del siglo I antes de Cristo. Sí. Es un senador que tiene además controlado al tribunal, que ha comprado o contratado los mejores abogados y que tiene además asesinos a sueldo que asesinan a cualquiera que se le enfrente. En ese contexto nadie se atreve a ser el fiscal acusador y es ahí cuando aparece el individuo que cambia la historia. Aparece ese joven patricio entonces relativamente desconocido llamado Julio César y dice: yo ejerceré la acusación aunque me juegue la vida. Claro, un juicio que tú narras con detalle, pero del que no hay mucho conocimiento. Eres fiel a la historia, pero al final hace falta rebuscar cómo eran esos juicios en Roma. Para poder documentar el juicio, porque el texto está perdido, tengo claro, quién participaba como defensor, quién era el acusado, de qué se le acusaba y quién era el fiscal, que era Julio César, y tengo la sentencia, que no vamos a desvelar ahora. Pero he tenido que ir a un catedrático de Derecho Romano, entrar a su despacho y decirle: Alejandro Baliño, de la Universidad de Valencia, que es catedrático amigo mío, juicio año 77 a.C. Y entonces, claro, él, como es catedrático de Derecho Romano, me dice: ah, sí, el juicio contra Dolabella, donde ejerce la acusación Julio César. Y yo, ese. Y me dice: está perdido. Digo, ya, pero yo quiero reconstruirlo. Entonces, de su mano me ha ido diciendo las secciones, ¿no?, que tiene, ¿no? Cómo hay un apetitio cuando se pide la acusación, cuando se formula la acusación,
una divinatio cuando se tiene que decidir quién puede ser el acusador, una reyectio cuando se pueden recusar a jueces que estén relacionados con el acusado, etcétera, etcétera. Entonces el juicio está reconstruido muy fielmente a cómo sería ese juicio en ese momento, pero los diálogos los he tenido que poner yo. Es decir, que hay como una recreación de unos hechos que obviamente existieron, porque todo lo que tú escribes es fiel a la historia, de eso se trata, de hacer una novela pero fiel a la historia, novela histórica en definitiva, pero recrearse y bueno, imaginarnos cómo podría haber sido un juicio en base a cómo eran obviamente los juicios. Yo no sé si esta es la novela hasta la fecha que más trabajo te ha costado precisamente por esto, o a la hora de abordar este personaje uno suda más la gota gorda o menos la gota, ¿no?, a la hora de afrontarlo. Lo que te impresiona es más la magnitud del personaje, y entonces vas con pies de plomo para que todo esté muy bien documentado, pero luego pensar mucho en cómo contarlo para que sea súper entretenido. Entonces yo tengo ese juicio que es el hilo conductor, pero no quería atarme a una sala totalmente, todas las páginas de la novela. Mis lectores están acostumbrados a batallas, asedios, viajes por todo el mundo romano. Entonces ese juicio está, intercalo una serie de flashbacks, de saltos atrás en el tiempo, donde voy a explicándote el origen de César, quién era su madre, la que forja al héroe, quién era Cayo Mario, su tío, 7 veces cónsul, que le enseña a combatir militarmente, y te cuento toda una batalla en donde Cayo Mario le explica a su sobrino César cómo hay que combatir. Te cuento quién era Sila, el enemigo de la familia de César, quién era Cornelia, su primer amor. Esta novela tiene esa historia de amor porque se habla mucho de César y Cleopatra, que ya lo contaré, pero su primera gran amor y su amor de juventud fue su primera esposa Cornelia. Ese es el gran atractivo de esta novela, ¿no? El Julio César desconocido por todos. Sí, ¿no? En ese sentido esta novela es muy original y está sorprendiendo mucho a los lectores, porque uno cree que lo sabe todo de César. Y hombre, sabemos esas grandes generalidades de que tiene un ascenso político, que conquista la Galia y que se enfrenta a Pompeyo, y luego está Cleopatra, y que el 15 de marzo del 44 a.C. lo rodean un montón de senadores y ahí pasó algo muy gordo, ¿no? Pero ya no hay spoiler en la historia, yo creo que no, pero aún así hay mucho por conocer en la juventud, y también de todos esos grandes episodios iremos descubriendo cómo en cada cosa hay cuestiones que no se sabe, porque si conquista las Galias y uno se cree que se levanta un día César y dice voy a conquistar las Galias, no es así, lo hace y no lo tenía pensado, es por una serie de circunstancias, pero todo eso ya iré llegando en las siguientes novelas. Hasta la sexta hay mucho que contar, entre otras cosas una supuesta visita de Julio César aquí a las Islas Cíes, que están pues al principio de nuestra maravillosa ría de Vigo, que supuestamente él pisó el 24 de agosto del año 60 a.C. Hay historiadores que lo datan, dan la fecha exacta. No sé si tú conoces este hecho o no, forma parte más de la mitología. Hay muchos sitios y lugares en lo que era la antigua Hispania que dicen que César estuvo allí, ¿no? Entonces esto lo estoy documentando y es verdad que existe esa versión, y estoy contrastando distintas fuentes y veré exactamente qué es lo que creo que realmente pudo ocurrir, ¿no? Yo puedo entender que César tuviera interés personal en ir al fin del mundo, ¿no? Porque las Islas Cíes serían precisamente ese auténtico Finisterrae, ¿no? de realmente lo más occidental del mundo conocido, ¿no? Y en ese sentido pudiera ser que me encaja con el personaje, que él pudiera tener interés personal para ir allí, pero más allá de que me pueda encajar en el personaje, estoy documentando, y en la segunda novela te daré una respuesta detallada. Bueno, entiéndeme que aquí en Vigo estaremos muy pendientes de esa segunda novela, a ver si efectivamente Julio César, perdón, a ver si Julio César aparece en las Islas Cíes. Bueno, ¿qué le decimos al lector para abordar? Claro, 6 libros a una media de 900 páginas, pues son muchas páginas. Si la historia engancha, da igual lo largo que sea. Pero bueno, hay que preparar, ¿no?, al lector, decir, oye, que te voy a presentar una historia para, no sé, 10 años vista prácticamente, a 2 años por libro más o menos. A 2 años por libro, faltan 5, sí, son 10 años de trabajo lo que me quedan. Este libro lo empecé hace 2 años. Entonces, ese es mi ritmo de trabajo. Yo lo que espero es que la gente se vaya cautivando mucho con cada novela y estén deseosos de seguir continuando con la historia de César tal y como yo se la estoy contando. Seguro que sí, tú eres uno de los escritores con más éxito, que tienes, con más seguidores, sin duda alguna, con más lectores que tienes en nuestro país. La tuya es una trayectoria absolutamente triunfal, ¿no?, como la de Julio César, con mejor final, esperemos. Obviamente. Esperemos, yo cada vez que pasa un 15 de marzo voy mirando a mi espalda, no sea que me rodee a algún grupo de gente con malos
fines, ¿no? Bueno, Santiago Posteguillo, muchísimas gracias de verdad por estar una vez más aquí en nuestra ciudad, en Vigo, presentando esta novela Roma soy yo, la primera de una larga serie dedicada al personaje central, decimos, de Roma, como fue Julio César. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, ahí estaba Santiago Posteguillo, decía yo en esa entrevista, Julio Verne le citaba, ¿por qué será, verdad?, aquí en la Ría de Vigo, el autor francés, la única ciudad española que visitó el escritor universal y al que dedicó, ya saben ustedes, pues ese capítulo en 20.000 leguas de viaje submarino dedicado a la bahía de Vigo. Vamos a hacer un paréntesis en este viaje que hacemos literario, nos vamos a ir hasta el Museo Marco. Este mismo viernes se inauguraba una exposición a 7 sanelas del artista Idoia... Tengo por aquí, perdón, Idoia Montón. Vamos a verlo. Esta ventana reúne buena parte del trabajo de la vasca Idoia Montón desde el año 1990 hasta la actualidad. Dibujos, pinturas, collages procedentes de colecciones privadas e institucionales como el Museo de Bellas Artes de Bilbao y el Museo San Telmo de Donostia. Una obra que se caracteriza por una marcada coherencia. El título, como explica el artista, quiere expresar las diferentes formas de conjugar las relaciones entre el adentro y el afuera, o la calle y la habitación. La vida está llena de belleza y de ventanas. La ventana tiene un motivo al que prestas atención y se convierte en un mundo. Ya sea el mundo de lo pequeño, si miras hacia abajo, hacia el suelo, o el mundo de lo grande, si miras hacia un paisaje. O si partes de la literatura o de la historia, se presenta la ventana a la mente, con datos que igualmente tratas de poner en juego. Las 7 ventanas, las 7 miradas, o un ejemplo de las múltiples maneras de observar y de actuar con la atención que requiere la pintura. El proyecto de Idoia Montón tiene como objetivo revisar la trayectoria del artista y presentar las claves que estructuran su trabajo. Es una muestra organizada en 4 ámbitos que el Marco no dudó en traer a Vigo. En el Marco se han ido mostrando exposiciones, distintas maneras de ver la pintura, de practicar la pintura. Ahora coincide con una manera, yo diría que radicalmente distinta de la suya, como es la exposición de Alcaín, y eso es lo que en el Marco queremos, que haya propuestas plurales, propuestas distintas. El caso de Idoia es el de un artista que arranca muy a principios de los años 90, arranca con una fuerza pues muy grande, empieza además más cercana al mundo de la escultura que al de la pintura, empieza en un momento y ahí se empiezan un poco también a justificar las razones del interés del Marco hacia Idoia. La muestra de Montón estará en la Galería Perimetral, en la primera planta del Museo Marco, hasta el próximo 4 de septiembre. Bueno, pues volvemos del museo y hemos hablado de literatura, y si conjugamos las dos cosas, pues nos da Javier Arantes, al que saludamos ahora mismo. ¿Qué tal? Miguel, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí en Televigo con vosotros. Decía yo que si juntamos el museo y la literatura, nos dabas tú precisamente por esta novela, Los Guardianes del Prado, una novela histórica. Esto nos conecta con Santiago Posteguillo, mucho más reciente en el tiempo, hablamos de 1936, y nos conecta con el museo porque habla de la heroicidad de unos pocos valientes que intentaron salvar de los nazis, del fascismo, pues los grandes tesoros del Museo Prado en Madrid. Lo primero, daros las gracias porque es un maravilloso placer el estar aquí con vosotros y además compartir programa con el maestro Posteguillo. Así que muchísimas gracias por los contenidos que traéis a vuestros espectadores. Evidentemente, Los Guardianes del Prado es una novela que parte del hecho histórico, real, objetivo del traslado de los cuadros del Prado de Madrid a Valencia en octubre de 1936. El gobierno republicano se ve asediado en Madrid por las tropas franquistas, deciden abandonar Madrid porque el país tiene que seguir funcionando y en su escalada, en su traslado a Valencia, deciden llevarse consigo los cuadros más importantes del Museo del Prado, Miguel.
Y es que lo que había era un acuerdo entre Franco, digamos, entre los sublevados, con los nazis, con la Alemania de Hitler, para, a cambio de su colaboración, de ayudarles en la guerra civil, pues darles pues parte de esos tesoros. O sea que, en el fondo, sí que había un riesgo evidente y real de que acabaran en manos ajenas, claro. Eso forma parte, Miguel, y no quiero hacer ningún tipo de spoiler, de la parte un poco más ficcionada de la novela. Es decir, partimos del hecho histórico de ese traslado para que las lectoras y los lectores puedan conocer lo que allí ocurrió, pero yo no soy un historiador, yo no soy un divulgador de la historia, soy un humilde novelista, y a ese hecho histórico le adoso, le pego esa parte de ficción donde la Alemania de Hitler, por la intervención en la Guerra Civil Española, va a pedir por bombardear España la colección numismática del Museo Arqueológico Nacional y por enviar tropas terrestres, 40, 50.000 soldados, tanques, armamento, el autorretrato de Durero y las Meninas, que ambos descansan en el Prado. Eso será el acuerdo al que llegue un personaje ficticio, el general Gallardo, al que Franco le ha encargado que llegue a un acuerdo, el que sea, con los alemanes, y él, por su cuenta y riesgo, decide arriesgar todo ese patrimonio nacional a cambio pues de su cuota de ambición y su cuota de poder. Bueno, de eso se trata una novela, ¿no? De ficcionar hechos reales y de mezclar los hechos reales, que son la base de todo, con la propuesta literaria en este caso. Bueno, ¿por qué abordar este asunto? ¿Qué es lo que te llamó la atención o qué es lo que te inspiró, te animó a dar ese paso para abordar esta novela? Pues se producían varias cosas ahí, Miguel. Mira, en primer lugar, yo soy de Valencia, y como amante de mi ciudad, son esos capítulos que tienes subrayados en una libreta, decir, ostras, algún día tengo que contar esto, tengo que hablar sobre esto. Esos cuadros del Prado llegaron a Valencia, estuvieron un año en dos ubicaciones, Torres de Serrano y Iglesia del Patriarca, y hay intrahistorias ahí dentro maravillosas, y era algo sobre lo que me apetecía hablar. También es cierto que este año se cumple el 60 aniversario de la declaración del Museo del Prado como bien de interés cultural. Y bueno, me pareció también una buena argumentación. Pero es que además, para redondear, este año también se cumple creo que es el 80 aniversario del bombardeo de Guernica. Correcto. Que también forma parte de la novela. Por lo tanto, creo que había una serie de onomásticas y de hechos históricos que se juntaban en el tiempo y que hacían como una muy buena excusa para poder ofrecer esa historia a los lectores. Y por desgracia también digo la actualidad, esa invasión de Rusia a Ucrania, esa guerra en Ucrania que ha hecho que bueno, los que se encargan de proteger el patrimonio histórico ucraniano pues hayan tenido que, bueno, pues en algunos casos sacarlo de allí y en otros pues protegerlo, lo que hemos dicho, para evitar su destrucción por parte de los rusos o que acabe precisamente en esas manos. O sea que no solamente la historia, sino, por desgracia digo, el presente también es muy acaído, ¿no? Además, históricamente, cuando se ha querido borrar a una cultura, a un pueblo, una de las patas que se hace o se intenta desaparecer es el arte. El arte habla de quienes fuimos y no podemos mirar hacia adelante sin mirar hacia atrás. Los grandes pintores españoles, en este caso, pues porque hablo mucho de las Meninas, Velázquez, pero imaginemos el Greco, Goya, eran como los periodistas de la época, ¿no? Igual la profesión que tenéis vosotros, en su día eran los pintores que nos relataban las batallas, con triunfos o derrotas, los retratos reales. Conocemos mucho de la historia gracias a los pintores. Y en un conflicto armado, evidentemente, lo primero son las vidas humanas, faltaría más, pero el arte suele ser un gran olvidado y un arma para el invasor para borrar una determinada cultura. Siempre es uno de los objetivos, evidentemente, de una guerra, y estoy pensando también, por ejemplo, en los talibanes, cuando destruyeron esos enormes budas en Afganistán, o la ciudad de Palmira también, ¿no? Que era patrimonio histórico de la humanidad. Bueno, pues así acabó debido a esos ataques, y está ocurriendo, digo, ahora mismo en Ucrania, porque es el símbolo, a lo mejor, de una cultura con la que ellos, por desgracia, pues, quieren acabar. Esta es una novela, en todo caso, ambientada, hablábamos de 1936, pero también en la actualidad, bueno, no tanto, en los años 80, si no me equivoco. Entonces hay un viaje en el tiempo y nos retrotraemos a los primeros momentos de la Guerra Civil. Básicamente, Miguel, esta es una novela de aventuras, es decir,
que en este país tenemos grandes historiadoras e historiadores que nos relatan los hechos. Estos hechos ocurren en el siglo XX, con lo que están ampliamente documentados. Están documentados de una manera pues como muy objetiva y muy aséptica. Los novelistas nos podemos permitir o bien ficcionar, respetando, al menos en mi caso, respetando la historia y respetando los hechos que ocurrieron, y podemos imaginar cómo fueron las conversaciones, los sentimientos, los pensamientos de esos personajes. Esta novela, Los Guardianes del Prado, está narrada en dos tiempos, 1936-37, es ese complot para robar las meninas en Valencia, mientras que en 1980-81 un periodista, Fernando Poveda, al que le encargan un reportaje sobre uno de los primeros mártires de la República, va tirando del hilo y descubre ese complot que ocurrió en 1936. Y él se encuentra con el ruido de sables del 23F, que su historia quiere ser silenciada por las personas que están promoviendo el 23F. La elección de narrar ese segundo tiempo, aparte de pues, tomar un poco en retrospectiva esos hechos que ocurrieron en el Prado, es también para, desde mi punto de vista, para destacar que el alzamiento militar de 1936 y el golpe de Estado de 1981, aunque les separan 45 años de distancia, ideológicamente son muy cercanos. Y que son esos capítulos que todos conocemos a lo mejor de manera un poco genérica y que podamos profundizar un poco más en ellos. Y en los dos, en la novela y en la realidad, Valencia jugó un papel muy importante, tanto durante la Guerra Civil como durante ese golpe de Estado, cuando salieron allí los tanques, ¿no?, de madrugada, que fue el primer síntoma, más allá de obviamente tomar el Congreso, sino cuando salieron los tanques en Valencia, de que parecía que la cosa iba en serio y afortunadamente no, claro. Pero además es cierto, Valencia juega un papel en esos dos momentos históricos, pero también me gustaría, con tu permiso, Miguel, destacar el importante papel que tuvo en el traslado y en la protección de los cuadros un ourensano, José Lino Bahamonde. José Lino Bahamonde, arquitecto que trabajaba con el gobierno republicano, es enviado como avanzadilla a Valencia para encontrar los lugares adecuados donde resguardar esos cuadros. Él los encuentra en las Torres de Serrano, en la Iglesia del Patriarca, dirige las reformas necesarias para coger los cuadros, pero además hace una innovación arquitectónica o en ese procedimiento de protección, que es protegerlos con algo tan valenciano como es la paja del arroz, la planta que se desecha una vez cosechado el arroz en Valencia, que se deja secar y se convierte en paja, y es un material muy denso y muy ligero. Y José Lino Bahamonde hace esa innovación para proteger los cuadros aquí en Valencia. Me estaba yo acordando ahora mismo, comentabas tú de esa supuesta oferta que tú te inventas de Franco para que los alemanes les ayuden a cambio de darle en propiedad una serie de tesoros. Me parece que es hoy, que viene precisamente en el diario El Mundo, el Largo Caballero, que llegó a ofrecer al parecer Mallorca, no sé si a la Unión Soviética o algo así, para que les ayudaran en su lucha contra los nazis. Fíjate tú, ¿no?, lo que son las cosas hasta el día de hoy, qué encardinado está todo, ¿no?, y lo que da para cuántas novelas se pueden escribir, ¿verdad? Y que en un mismo capítulo, como puede ser la Guerra Civil, cuántas intrahistorias, ¿no? Es decir, y tirando del hilo de este traslado de los cuadros, ¿por qué se trasladan los cuadros? El gobierno republicano recibe una carta de la Asociación Europea de Directores de Museos, director del Museo del Louvre, del British Museum, de la National Gallery, diciéndoles que ni se les ocurra sacar los cuadros del museo, que los peligros son mucho mayores en el traslado que estando en el propio museo. Y aún así el gobierno los saca. Entonces, quedan por ahí dentro todavía, Miguel, muchas intrahistorias, muchos capítulos por descubrir. Bueno, Los Guardianes del Prado es sin duda una de esas historias. ¿Qué le decimos al lector que se quiera aproximar o cómo lo convencemos para que se acerque a este trepidante thriller? Yo jamás aprendí tanto, por ejemplo, sobre el siglo de oro español que leyendo a La Triste, que partiendo de unos hechos reales nos comentaba las aventuras de un espadachín. Aquí nos vamos a encontrar lo mismo, es decir, es para esos lectores amantes de la novela histórica que además de, oye, querer documentarse, querer conocer más un determinado momento de la historia de España, quieran vivir una novela de aventuras, donde hay acción, amor, venganza, muerte, personajes que vamos a amar y personajes que vamos a odiar. Entonces, pues, invitar a todas las lectoras y lectores que se acerquen
a conocer Los Guardianes del Prado. En definitiva y resumiendo, aprender cosas nuevas, pero pasándoselo bien, que es la clave de todo, ¿verdad? Sin duda, yo cuando me pongo delante de una novela, yo antes que escritor soy lector, con la autora o el autor establezco un pacto. Y lo primero es, entretenme. Lo segundo es, muéstrame algo que no conozca, un momento histórico, una ciudad, un oficio, algo que no conozca. Y lo tercero es, muéstrame algo de la condición humana, incluso cosas que puedo llevar yo dentro, pero que a través de tus personajes las voy a descubrir. Bueno, pues con eso último nos quedamos. Javier Alandes, autor de, aquí está esta novela, Los Guardianes del Prado, que recomendamos. Y además ahora que viene el buen tiempo, que tenemos todos un poquito más de oportunidad de leer, bueno, pues se lo recomendamos fielmente a nuestros seguidores aquí en Televigo, en Plato Abierto. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Miguel, muchísimas gracias, un abrazo a todos los espectadores de Televigo y un abrazo para ti también, gracias. Y hasta la próxima. Y a ustedes también, en este caso, hasta el martes, cuando volvamos después de... Hasta el miércoles, perdón, que el martes es festivo, es precisamente o Día das Letras Galegas. Aprovechen para leer un libro, en este caso, fundamentalmente en galego, a ser posible. Nos vemos. Hasta entonces, pásenlo bien.